¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da una vez más mucho gusto poder compartir un mensaje de la palabra de Dios y los últimos días lo que hemos estado hablando ha sido de principios bíblicos para padres. Es algo, creo yo, muy importante. Yo creo que lo podemos ver todos los que tenemos hijos, ya sea hijos pequeños, hijos adolescentes o hijos mayores. Pues no es fácil la tarea de ser padre. Y pocos son los que quizá alguna vez tuvieron un curso para padres o que hayan recibido una enseñanza o un entrenamiento para ser papás. Es por eso que compartimos este mensaje también principalmente de la palabra de Dios y algunas experiencias que a nosotros nos han sucedido. Ciertamente cada familia es diferente, cada papá enfrenta a sus hijos que también son diferentes de diferente manera. El día de hoy vamos a hablar de un tema que parecería muy obvio, pero que es muy importante porque el tema es ama a tus hijos. Y como decía, pues puede parecer muy obvio, ¿no? Podríamos decir a un papá, a una mamá, ¿amas tú a tus hijos? Y la mayoría diríamos sí, o todos diríamos sí, claro. Oye, ¿por qué haces esa pregunta? Claro que sí amo a mis hijos. Pero ahora, veamos cómo está la sociedad, veamos cómo está la situación de muchas familias. Hablábamos de familias disfuncionales, hablábamos de hogares donde se le conoce así como de padres solteros, donde una gran mayoría son mamás solteras y unos cuantos sí los hay de papás solteros porque el hombre se fue, a veces la mujer se fue, y de otros donde pues el esposo o la esposa fallecieron, donde hay ya un viudo o una viuda y están enfrentando a veces la educación todavía de hijos, podríamos decir pequeños, para guiarlos. Y vemos, como comentaba, cómo está la sociedad, cuántos problemas hay. Ahorita estamos en este tiempo de cuarentena, en el 2020, y comentábamos que han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar, de hombres igual que golpean a sus mujeres, o que a veces una mujer golpea a su marido, o que a veces se golpean a los hijos. Ahora alguien podrá decir, oye hermano, pues gracias a Dios mi familia está bien, yo estoy bien con mi esposa, yo estoy bien con mis hijos, de hecho pues vamos al templo y pues eso es maravilloso. Gracias a Dios, dale gracias a Dios que tienes una familia funcional, una familia que está bien. Pero necesitamos ir más allá. Si tú tienes una familia así, como comentábamos, busca una familia que esté en problemas y ayúdale con la palabra de Dios. Entonces, regresando a lo que comentábamos, el tema, ama a tus hijos. Vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento, que de hecho lo escribe David, y se lo dedica a su hijo, y le hace ver la importancia de buscar a Dios, la importancia de cómo uno como padre debe ver a los hijos, y de esa manera manifestar el amor a nuestros hijos. Entonces, permítanme ir al libro de Salmos. En el Salmo número 127 vamos a leer de los versículos 1 al 4. Como comentaba, este Salmo lo escribe David. Si su Biblia tiene subtítulos, dice Cántico Gradual para Salomón. Se lo dedica a su hijo, pensando eso, pues un día mi hijo va a ser padre, un día mi hijo va a tener la misma responsabilidad que yo tuve con él, y pues voy a dedicarle estas palabras. Entonces, Salmo 127, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí en este salmo, que como decíamos, David se lo dedica a su hijo Salomón, lo primero que podemos hacer, yo como padre, tú como padre, la mamá, ¿qué es lo primero que podemos hacer para demostrar el amor, para mostrar el amor a nuestros hijos?
el primer versículo, los primeros 2 versículos de hecho nos dicen, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí está hablando del hogar, no está hablando de levantar una casa, las paredes y el techo, sino está hablando de edificar un hogar, edificar una familia. Entonces, lo primero que yo debo hacer para mostrarle amor a mi hijo, a mi hija, es yo debo seguir a Dios. Yo debo tomar en cuenta a Dios. Yo debo tratar de obedecer a Dios. Los otros 2 temas que comentábamos, enseñarle a tu hijo o a tu hija la Biblia, la palabra de Dios. Enseñanza por medio de tus palabras y de tu ejemplo. Luego hablamos de orar por tus hijos. Igual, ora por él, ora con él. Enséñale a tu hijo la importancia de la oración. Y otro tema que ampliaremos un poco más en el futuro es, asiste a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Porque dice aquí, si Jehová no edificare la casa, si no ponemos nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra vida en las manos de Dios, dice, en vano trabajan los edificadores. Quizás sí edifiques algo, pero no va a ser duradero, no va a ser fuerte. Cuando vengan los problemas, va a haber muchas dificultades para que tus hijos, tu esposa, tú mismo puedan sortear esos problemas. Y por eso, pues hay muchas familias, como decíamos, disfuncionales, donde vienen los problemas y el hombre se va. Vienen los problemas y se empiezan a pelear. Vienen los problemas y no saben qué hacer y están ahí en medio los hijos sufriendo los desacuerdos de los padres. Entonces dice aquí también que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y es la misma idea. Si no ponemos nuestra vida matrimonial como pareja con mi esposa, si no ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios, va a ser en vano. Entonces, la primera idea, la primera manera en la que podemos mostrar amor a nuestros hijos es que yo siga a Dios, que yo ame a Dios, que yo obedezca a Dios. Y entonces ellos, mis hijos, van a ver eso, que yo amo a Dios y en consecuencia yo voy a tener la palabra de Dios, yo voy a tener el instrumento que es la oración, yo voy a tener el apoyo de los hermanos de la iglesia para que yo pueda ser el hombre, el padre que Dios quiere que yo sea. Entonces, primer punto, si le pudiéramos llamar así, si tú quieres mostrarle amor a tus hijos, sigue tú a Dios. Si quieres que tus hijos vean y sepan que tú los amas, ama tú primero a Dios. Muy bien, como segundo punto, ¿cómo puedes tú mostrarle amor a tus hijos? Nos lo dice aquí en el versículo 3. Dice David, recordemos, le está diciendo David como padre a su hijo Salomón. Le dice cómo debemos ver a los hijos. Dice, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Parece, como decíamos, algo muy obvio, algo que todos deberíamos saber y que todos deberíamos estar haciendo, amar a nuestros hijos. El problema es que a veces no lo hacemos, no amamos a nuestros hijos, a veces como padres somos egoístas, o a veces nos distraemos y enfocamos nuestra energía en el trabajo, principalmente el varón en el trabajo. A veces la mamá enfoca su energía, a veces en el hogar, o a veces en propósitos personales, como dicen, en realizarse, en cumplir sueños personales. No que eso sea malo, pero aquí dice este versículo, herencia de Dios son los hijos. Dios nos ha dado esos hijos y debemos tomarlos como un tesoro, como algo maravilloso, como algo que tiene un valor inmenso. Y como tiene ese valor inmenso, pues lo debemos cuidar. Y dice la segunda parte de ese versículo, cosa de estima el fruto del vientre. Y ahí pues habla un poquito más a la mamá, ¿verdad? En el sentido de esa experiencia única que la mujer tiene de llevar durante 9 meses ese pequeño ser vivo que se va desarrollando y se empieza a mover y empiezan a sentir sus movimientos, las pataditas como dicen por ahí,
Y luego cuando ahora en esta época, ¿verdad? Que van al ultrasonido o los exámenes y, ay, ahí está el bebé, que soy el corazón del bebé, y tan maravilloso que es ver el desarrollo del bebé. Pero luego a veces cuando nace, pues a veces como que la magia termina. Y los bebés de pequeñitos pues son maravillosos, ¿verdad? Huelen muy rico, son muy bonitos de ver, de cargar, pero después se va convirtiendo esa responsabilidad, ya no solamente de tener el bebé ahí, sino de encaminarlo, de guiarlo, de disciplinarlo, de enseñarle lo que está bien, lo que está mal, y todo eso debe ser motivado por nuestro amor primero a Dios y luego un amor hacia nuestros hijos. Entonces debemos ver a nuestros hijos como un tesoro, como algo de un valor inmenso, y de esa manera les podremos mostrar el amor a nuestros hijos, que ellos vean que son importantes para nosotros. Yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, que pasábamos tiempo con ellos, que a veces venían y hacían preguntas, y a veces uno como adulto pues puede considerar una pregunta de un niño como pues muy ingenua o algo que se supone todos deberíamos saber. A veces los niños son muy insistentes en querer hacer algo. A veces uno llega cansado del trabajo, de algunas actividades, y los niños quieren estar ahí contigo. Y a veces yo he visto padres que dicen, no, ahorita estoy muy cansado, ahorita déjame descansar, tú vete para allá. Y el niño se da cuenta de que su papá o su mamá no quiere estar con él. Y entonces el niño empieza a pensar, quizás no razonar así exactamente, pero él empieza a sentir en su corazón, en su mente, pues yo no soy tan importante para mi papá, yo no soy tan importante para mi mamá. Y nuestros hijos necesitan saber que para nosotros son un tesoro. Entonces pasemos tiempo con ellos, escuchemos a nuestros hijos, platiquemos con ellos, hagámosle ver eso, que los amamos. Dile con tu boca que tú amas a tu hijo. Muéstrale que realmente él es muy, muy importante para ti. Porque es lo que Dios nos dice. Dios dice, mira, yo te estoy dando esta herencia para ti. Cuídala, fortalécela, hazla crecer. Y luego dice la manera en la que debemos ver a nuestro hijo como algo muy, muy importante, porque es algo que es muy estimado, dice el fruto del vientre. Entonces necesitamos hacerles saber a nuestros hijos que los amamos y que queremos que ellos estén bien, principalmente delante de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora un versículo en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el versículo 16. Y esta escena es algo muy bonita. Es una escena muy, muy bonita porque es Dios hablando en un evento en el cual su hijo participó, que es el inicio de su ministerio, y lo que expresa a Dios como Padre del Señor Jesucristo como su Hijo. Y esto es algo que nosotros como padres debemos tomar en cuenta para mostrarles a nuestros hijos que los amamos. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 3, empezando en el versículo 16. Dice así Mateo: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es algo muy bonito. Imagínense la escena, la escriben los evangelistas, ¿verdad? Y dicen que se oye la voz de Dios después de que el Señor Jesucristo sale del agua, después de haber sido sumergido. Él no tenía que haber hecho eso porque él no tenía pecado. Pero sin embargo, como ejemplo para nosotros, cuando Juan le dice: oye, Señor, tú me necesitas bautizar a mí, yo no puedo bautizarte. Pero el Señor Jesús le dice: déjalo así, porque es necesario que cumplamos toda justicia, es necesario que obedezcamos al Padre. Y cuando el Señor Jesús obedece al Padre, Dios le dice, como decíamos, con su boca, con su voz, con sus palabras, dice: ese es mi Hijo amado. Entonces nuestros hijos, como decíamos, necesitan saber que los amamos, y nosotros necesitamos mostrarles, primeramente, yo amando a Dios y yo tratando de servir
a Dios. Y obviamente mientras yo lo amo, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a asistir al templo, voy a aprender de la palabra de Dios y todo lo que yo aprenda lo voy a poner en práctica con mi esposa, con mis hijos. El amor de Dios lo voy a manifestar a mi esposa y a mis hijos. Y mis hijos se van a dar cuenta. Y entonces ellos se van a sentir amados, ellos se van a dar cuenta de que son importantes para nosotros, que son un tesoro, que tienen un valor incalculable. Pero no solamente eso. Hace algunos años llegó un joven a la casa y pues llegó llorando, así desconsoladamente, lloraba mucho, mucho. Y pues primero yo intenté hablar con él, pero él seguía llorando y dejé que se desahogara un poco. Y después, ya cuando pudo hablar, le dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Y él dijo estas palabras, él tendría como unos 16, 17 años. Dice, mi papá no me quiere. Y yo le digo, ¿y por qué piensas eso? Dice, es que mi papá nunca me escucha, mi papá no me hace caso. Dice, yo a veces hasta me porto mal, hago cosas malas para que mi papá pues me pegue o me castigue, pero parece como si no existiera. Y luego dijo esta frase, mi papá nunca me ha dicho que me ama. No he escuchado él, no lo he escuchado a él de su boca con sus palabras que me diga, hijo, yo te amo. Y podrá parecer, decíamos al principio, algo muy obvio, algo que nosotros tenemos que, o que estamos practicando. Pero yo no he escuchado a muchos padres así que le digan a sus hijos, oye hijo, yo te amo, oye hija, yo te amo. Y es algo que nosotros en nuestro hogar hemos intentado hacer. Hace muchos años también vimos una película que se llamó Nunca digas adiós sin decir te amo. Y de hecho ya lo hacíamos, pero como que eso nos hizo pensar. Y cada vez que yo hablo por teléfono con mis hijos o que les escribo un mensaje ahora por WhatsApp o por otros medios, antes que les escribía cartas, les escribía te amo. Al final les ponía te amo. Ahora, cuando hablamos por teléfono, platicamos de diferentes cosas, diferentes situaciones y al terminar, bueno, hijo, bueno, hija, que Dios te bendiga, te quiero mucho, te amo, hija. Y recibo la misma respuesta, yo también te amo, yo también te quiero. Y no es algo vacío, sino es algo que hemos procurado expresar y es algo que aprendimos de la palabra de Dios. Entonces aquí Dios como padre le dice a su hijo, él es mi hijo amado, yo lo amo y en él me complazco. Entonces nosotros como padres debemos tomar ejemplo de nuestro Padre Celestial y decirle a nuestros hijos que los amamos. Y ahora comentábamos, ya prácticamente para terminar, comentábamos el mensaje pasado que todos los hijos son diferentes y necesitamos expresarles el amor no como yo creo, sino como ellos lo necesitan. Por ejemplo, mi hija, la mayor, ella sabe que la amo cuando la escucho, cuando platicamos, pero le pongo atención. Y cuando ella ve que estoy involucrado en la plática, que estoy interesado en lo que me está diciendo, que no la interrumpo, que dejo que ella me diga lo que tiene en su corazón. Y a veces son cosas no tan intrascendentes, pero son cosas y yo le pongo atención. Ella sabe que la amo porque estoy con ella, porque la hemos apoyado, porque la hemos ayudado, pero sobre todo porque la escuchamos. Samuel, por otro lado, una vez fuimos a un campamento para pastores, para familias de pastores, y ahí en una actividad que tuvieron les preguntaron a los muchachos, Samuel tendría como unos quizá 14, 15 años, y le preguntaron a Samuel, ¿cómo sabrías tú que tu papá te ama? Yo pensé que él sabía que yo lo amaba, pero él me dice, bueno, no me dijo a mí, ¿verdad? Sino le responde a las personas que estaban ahí, a los hermanos que estaban ahí. Y dijo algo que pues desde entonces sonó y pudiera parecer así como algo, ay, ¿por qué eso? Y Samuel dijo, yo siento que mi papá me ama cuando jugamos a las luchitas. Imagínense, entonces, cuando yo supe eso, dije, pues lo que él quiere no es básicamente el juego de las luchas, sino estar con él.
¿verdad? Y al principio, pues igual él estaba chico y todo, y según pues yo le ganaba, a veces me dejaba ganar, pero ya creció, él dije, ¿sabes qué, hijo? Ya no, ya las luchitas ya, así yo ya no me llevo. Pero fue eso, fue también el hecho de que pudiera él expresar a veces sus temores, o a veces cosas que no eran, que no estábamos tan de acuerdo, pero que sin embargo existía la confianza como para que él me las dijera. Y obviamente con Gaby, la más pequeña, igual así es, el escucharla sin interrumpir, el decirle que la amo, el que cuando ella me muestra algo que ella hace de su trabajo o algo que a ella le interesa, pues decirle que está bien hecho su trabajo, a veces quizá un comentario, ¿verdad? Pero que ella se dé cuenta que yo estoy involucrado en lo que ella hace. Y fue lo que Dios hizo. Él le dijo a su hijo, Él es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Hay muchas otras cosas que podríamos decir a este punto, a este respecto, ¿verdad? Pero básicamente la idea es, ¿cómo le muestro el amor a Dios? Perdón, ¿cómo le muestro a mi hijo que lo amo? Primero, yo amando a Dios y tratando de seguirlo y de servirlo. Segundo, considerar a mi hijo, que mi hijo lo vea y lo sepa, que él es muy importante para mí, que él es un tesoro para mí, que mis hijas son un tesoro y muy importantes para mí. Y tercero, expresarlo con palabras, expresarlo con abrazos, expresarlo con palmadas en la espalda, a veces quizá nada más tocar el brazo y decirle, hiciste un buen trabajo, a veces llorando con ellos, a veces y muchas veces siempre orando para que Dios esté con ellos y conteste las peticiones y las necesidades que ellos pudieran tener. Estas son algunas cosas que podríamos tener en cuenta, pero necesitamos hacerlo de manera intencional. No va a ocurrir así por accidente. Yo debo decidir en mi corazón hacerle saber a mis hijos que los amo. De la misma manera ustedes como padres, tú como papá, tú como mamá, necesitas tomar la decisión de hacerle saber a tus hijos que los amas. Más adelante platicaremos algunas cosas de cómo podemos manifestar nuestro amor a nuestros hijos de manera práctica. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Oremos para que cumpla su propósito en nosotros y que Dios nos ayude a ser mejores padres. Y si tenemos una familia funcional, una familia que está bien, ayudemos a aquellos que están en problemas. Seamos de ejemplo y compartamos la palabra de Dios con aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos hasta la próxima.